Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a la clase 6 del electivo de Economía y Sociedad. La clase de hoy vamos a ver principalmente una actividad más que nada práctica, más que nada una actividad práctica, en la cual ustedes van a aplicar algunos de los conocimientos que hemos trabajado durante las clases anteriores, o los contenidos y las habilidades que hemos trabajado en clase y las guías anteriores, a partir de ciertas cosas que hemos visto, junto también con un ejemplo más cotidiano. Así que la idea de hoy es ser más práctico y esta videoclase va a ser más como una videoayuda, como un pequeño tutorial, podríamos mencionarlo, para poder cómo trabajar esto. Bueno, la clase de hoy la deberíamos titular como simulación sobre caso de toma de decisiones a partir de la escasez de recursos. Y el objetivo va a ser como que nosotros podamos aplicar conceptos fundamentales vistos en clases anteriores, o sea, y habilidades vistas también en clases anteriores, como los temas de los agentes económicos, la toma de decisiones y la escasez de recursos, a partir de situaciones hipotéticas, o sea, de formular situaciones hipotéticas, trabajando con ejemplos a partir de esto. Primero que todo vamos a ver un pequeño video de unos pocos minutos para explicar un poco cómo funciona el tema de la economía de hogar, como para habituarlos un poquito. Yo creo que igual de más que se pueden manejar con ese asunto, pero no está de más introducirlos un poco a esto. Hoy he gastado demasiado y no sé cuáles son mis gastos. Bueno, hoy en Economía Familiar hablaremos de gasto. Bueno, ¿en qué has gastado todo este día? No lo sabes. Si traía yo dinero en la bolsa y no sé dónde quedó. ¿Habrá tenido un hoyo? Pues no. Fíjate que los gastos son muy importantes. Tú los verás como, híjole, tengo que gastar tanto. Pero no, en realidad los gastos nos ayudan a sobrevivir o a vivir. Fíjate que el gasto precisamente es la salida de dinero que va a tener una utilidad. Sí, es un beneficio a futuro. Pero ¿cómo los tipificamos o cómo los clasificamos? Bueno, los vamos a clasificar en tres. Y estos son los más importantes o los más usados. No necesitas ser una empresa para saber cuáles son tus gastos. Por ejemplo, los gastos fijos. Híjole, trabajes o no trabajes, necesitas pagar la renta, la luz, el gas, la colegiatura de los chamacos y la tarjeta de crédito. Pues sí, esos son los gastos fijos, así que trabajar muy duro. Pero también tenemos otro tipo de gastos que podemos disminuirlos poco a poco o que en algún momento también pueden aumentar dependiendo de nuestra economía mundial. Pues fíjate que en algunas situaciones podemos prescindir de que algunos alimentos los podemos comprar o no. Ojo, muy importante que estos gastos que se llaman variables, precisamente porque aumentan y disminuyen conforme la economía, podemos aumentar o disminuirlos también de nuestro bolsillo. Pues sí, si tú estás haciendo 3, 4, 5 comidas afuera de tu casa, es mejor, ¿por qué no?, llevar todo ese dinero que estás sacando dentro de tu casa, preparas los alimentos y listo, disminuiste, yo creo que hasta en un 50% ese gasto. Y ese 50% ya lo puedes ahorrar. Pero también tenemos gastos que se llaman semivariables. Sí, son los que no necesitas mucho, pero también te pueden refrescar al final del día. Como es ir al cine, ir a comprarte unos zapatos, ir a comprar una paleta o un helado. Sí, te ayudan, pero los puedes disminuir en el momento que tú quieras. Los gastos son muy importantes para vivir, lo sabemos. Por eso, mejor no gastes demasiado. Siempre planea lo que tienes que gastar. Eso es mejor y te va a quedar más dinero. Yo soy Sandra y esto es Economía Familiar. Entonces, para contextualizar en relación al video, para ver más o menos qué trató, nos podemos hacer dos preguntas. ¿Qué tipos de gastos podemos identificar en el video? O sea, podemos ver tres tipos de gastos bien importantes. Uno que son los gastos fijos. En segundo lugar, que son los gastos variables y los gastos semivariables. O sea, son tres distintos tipos y de acuerdo a la importancia nosotros que tengamos que darle podemos decir estos gastos son útiles o pueden ser prescindibles o medianamente prescindibles.
¿Y qué ejemplos podríamos nombrar a cada uno? Primero que todo, mejor pasemos a la siguiente lámina para ver más o menos, en este caso, los tipos de gastos. Generalmente, los gastos son lo que hace cualquier agente, especialmente los agentes como el Estado, como las empresas, pero también la familia. En este caso nos vamos a concentrar especialmente en lo que pasa en la situación familiar, puesto que igual es como un caso más aterrizado a la realidad de todos nosotros, ¿no? Bueno, generalmente la familia hace uso de los recursos que tiene, o sea, generalmente recursos ganados a través del trabajo, en una sociedad capitalista como la nuestra, a través del trabajo nosotros obtenemos recursos. Y estos recursos y estos gastos son tres. Uno, los gastos fijos que siempre tenemos que estar solventándolo. Es decir, por ejemplo, como mencionaba em, la, la presentadora del video, em, los gastos fijos generalmente son las cuentas de la luz, del agua, la electricidad, o sea, la luz, el agua, el gas, por ejemplo. Los gastos variables generalmente son gastos que uno puede subir la cantidad de fondos para disponer. Em, Generalmente son los gastos que uno dice, oye, puedo en algún momento como darle mayor prioridad a estos gastos, pero en otros si no hay tanta necesidad de su existencia o de esto, los podemos bajar o podemos comprar un producto de menor calidad también. Por ejemplo, ciertos alimentos, como por ejemplo, en este caso, alimentos como entre medio de los fideos, podemos, o sea, de las distintas marcas de pasta que podemos encontrar pastas muy geniales como los raviolis, los gnocchi y todo eso. Y eso lo podemos comprar obviamente si hay momentos en donde hay un mayor índice de ganancia. Pero, por ejemplo, hay otros que son como, por ejemplo, los fideos, los tallarines, que son los más comunes y uno los compra siempre. Em, no sé, a veces también la gasolina podríamos mencionarlo como un gasto que puede variar porque a veces podemos echarle un poco más o un poco menos al auto dependiendo de dónde nos vamos. O sea, todo depende de eso, de la necesidad del momento, depende de los recursos que uno tenga, uno puede subir o bajar la cantidad de fondos. Y los gastos semivariables, que son gastos que se pueden obviar de un lado, por un lado, dependiendo de la situación de la gente. O sea, por ejemplo, hay días que podemos ir al cine, pero hay otros días que no podemos ir al cine. O también hay días que podemos comer helado y otros días vamos a comer o sea, un helado de Lucas. Otros días podemos comer un helado de 300 pesos de agua. O también ni siquiera podemos comer helado, por ejemplo. O sea, dependiendo también de la situación, dependiendo de la necesidad de la persona, uno puede decir, oye, esto me puede servir o esto no me puede servir en este momento. Generalmente los gastos que es una familia se administran de casi igual forma en las que se administran los gastos en otros agentes del sistema económico, aunque también nosotros tenemos que tener en claro que dependiendo de la economía de hogar, obviamente, ahí uno puede intentar así como solamente fijarse en ciertos ámbitos, o sea, no cambia en absoluto que hay ciertas reglas o ciertas nociones que uno tiene que cumplir tanto en el hogar más pequeño de Chile hasta incluso una de las más grandes empresas a nivel nacional. O sea, en todo caso uno siempre tiene que pensar en los recursos que uno tiene, en las necesidades que uno tiene, en la escasez de recursos también y las utilidades que podemos tener. Em, Generalmente las familias, de acuerdo al nivel socioeconómico, uno pueden tener más o menos gastos, así como más gastos útiles o gastos que también pueden ser considerados como un lujo, incluso en otros sectores. O sea, no todas las familias, por lo menos en el caso nacional en Chile, tienen el mismo grado de acceso a bienes o servicios, o todas gastan lo mismo, o no todos gastan lo mismo. Pero también podemos decir de que en cada familia obviamente uno tiene que priorizar ciertos tipos de gastos, o sea, ciertos gastos que son sí o sí fijos y otros que de por sí pueden ser variables o pueden ser cambiables también. Por eso es esencial que uno ahí tenga que saber más o menos, saber leer las situaciones, saber leer más o menos en qué momento estamos, cuánto ganamos, cuánto disponemos de recursos y cuánto tenemos que gastar mensualmente. Uno tiene que siempre andar, por eso de hecho hay aplicaciones
aplicaciones de celular que sirven para aquello, que pueden ayudar para este tipo de tareas como ordenarnos los gastos, o si no, un cuadernito siempre va a servir para aquello, siempre es necesario. Y eso yo quiero que ustedes lo tengan súper en claro de ahora en adelante, que a pesar de que ustedes son jóvenes, recién van a ir a la universidad, sí o sí uno tiene, o no sé todavía si tienen planes para la universidad, uno siempre tiene que pensar en que uno si gasta, tiene que hacerlo de la forma en que uno deba como gastar los recursos, uno como uno crea gastar los recursos. Uno no puede dispararse a gastar más de lo que uno tiene. Eso es una de las reglas como más fundamentales, yo creo, en una economía micro, que es una economía más de personal en este caso. Bueno, aquí más que nada vamos a explicar un poco la actividad. Igual aquí copié y pegué un poco cómo estaba planteado la actividad en la guía. Igual lo que voy a hacer ahora es como explicarlo un poco para que ustedes puedan como resolver algunas dudas, o sea, puedan después resolver algunas dudas. En el caso también de la clase, o sea, cuando tengamos la junta por Zoom, igual podemos como explicar un poco o ver algunos avances. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es trabajar con tres fichas, que son tres fichas relacionadas con la situación socioeconómica de tres familias distintas, de tres tipos de ingresos y tres distintos tipos de situaciones en las cuales nos tenemos que fijar muy bien en los elementos característicos de cada caso. Es decir, por ejemplo, en el tipo de educación que uno posee, si es educación pública, si es educación particular subvencionada o si es educación particular pagada. Ahí uno piensa también los tipos de gasto que uno puede tener. Por ejemplo, si un colegio público no gastaría nada en educación, en un colegio particular subvencionado depende del caso, y en un colegio particular pagado se paga una alta mensualidad. O sea, siempre hay que fijarse en eso. Así como también si tiene casa propia, o si está arrendando o no, y así sucesivamente. Esto también uno tiene que tener con estos datos, uno rellena una ficha de gastos. Esta ficha de gastos va a tener tres perfiles, o sea, va a tener tres columnas. Una columna que va a ser los precios que ustedes mismos le asignen a cada cosa de acuerdo a las nociones que uno tenga. O sea, uno tiene que ser bien derecho en esta actividad de decir, profesor, yo creo esto. O sea, yo creo esto otro, porque así gastamos cada uno de nosotros. O sea, tengo la noción de que esto se invierte dinero de acuerdo a ciertas situaciones que salen ahí en la guía. O sea, si yo creo que el arriendo está a 300.000 pesos mensual, yo voy a decir eso en primer lugar. Eh, y esta ficha, o sea, esta primera columna se va a comparar con una segunda columna que está al lado, que son los gastos reales. Aquí yo quiero que ustedes puedan obtener información desde Internet, o sea, que ustedes averigüen información desde Internet o le pregunten a un familiar adulto, pensando que los adultos se manejan un poco más con gastos más de la casa. Ustedes le pueden preguntar a ellos para que ustedes puedan responder sus dudas, o sea, saber si los valores que ustedes entregaron se asemejan a los valores reales, o también pueden consultar el documento de la encuesta de presupuestos familiares publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas en 2018, que dejé un cuadro que engloba un poco, en la guía dejé un cuadro que engloba un poco toda esta situación, pero igual pueden revisar ese documento para profundizar, porque un cuadro, solo un cuadro nomás. No puse todos los que están en la guía, obviamente por un tema de espacio. La idea es que ustedes puedan contrastar los valores que ustedes dieron versus los valores que están obviamente eh, reales, los valores lo más reales posible. Y así ustedes hacen una resta. En la columna de diferencia ustedes tienen que poner los valores que surgieron después de la resta de estas dos primeras columnas. O sea, les puede salir un resultado positivo, un resultado negativo. Y ahí ustedes van a ver la varianza en cuanto a los valores que ustedes creyeron que están ahí versus los valores reales o los valores lo más cercanos posible a la realidad. Las tres fichas son las siguientes, son cinco, o sea, son tres casos completamente distintos en los cuales ustedes se tienen que fijar bastante bien, más o menos, los casos que tiene cada uno. Y ahí igual uno puede averiguar también más o menos algunos datos que ustedes no tengan en claro, o también me los pueden preguntar a mí. Por ejemplo, en el primer caso se explica que aquí Jorge tiene 55 años, es taxista. Uno ahí puede
más o menos averiguar a cuánto está la tarifa del taxi en cuanto al precio inicial más los kilómetros avanzados por el taxi, o sea, los metros avanzados por el taxi. em, Junto también con eso, o no sé, ustedes ahí inventarán si es Uber, también pueden decirlo, no sé. Y ahí estiman un valor más o menos de lo que gana esta persona. Junto con eso, ustedes le suman una jubilación anticipada por enfermedad. Que ahí obviamente, dependiendo de los años, ahí pueden jugar a investigar ahí cuánto sería como una jubilación anticipada a los 55 años, o teniendo como claro más o menos qué valores pueden oscilar una jubilación a esa edad. La esposa que tiene 50 años y es dueña de casa, o sea, no trabaja, no recibe remuneración. Y el hijo Pedro, que estudia medicina en la universidad y solamente tiene el 50% de la beca de la universidad. Y pueden averiguar alguna de las universidades, pueden usar el precio de referencia de medicina en alguna universidad, ahí sacar el cálculo. Si el 50% de la beca eh, que sería como la mitad del arancel, y el otro resto lo cubre el crédito con aval del Estado, o el CAE o el Fondo Solidario, dependiendo ahí. Yo creo que en este caso más aplica el Fondo Solidario. Y ahí pueden averiguar algunos datos si no me preguntan también. Eh, José estudia en un instituto profesional, ahí habría que averiguar alguna cifra eh, más o menos como promedio de cuánto cobran en un instituto profesional, que generalmente igual ahí no son tan altos como la universidad, los precios. Y la hija estudia en un colegio particular de una fundación que es de copago. Ahí tienen que averiguar más o menos qué significa copago. Pero esta idea igual es que ustedes investiguen y indaguen. No estoy pidiendo a ustedes que este trabajo sea simplemente responder preguntas, sino que también indaguen en información en relación a cada caso. Como ven, más o menos, aproximadamente esta persona, Jorge, como vemos acá, Jorge es el que principalmente el que obtiene los recursos y obtendría más o menos 680.000 pesos líquidos. Ahí podrían ahí más o menos jugar a las cuentas, más o menos cuánto obtiene por taxi, como cuánto obtiene por jubilación anticipada. Ahí eso yo les recomiendo eso. Jueguen a investigar a eso. Yo les recomiendo lo principal, eso es como investigar por su cuenta primero, si no tienen algún dato o si no, jugar a poner datos también, para ver cuánto es la comparación con la realidad. Y aquí tienen más o menos, esta es la ficha de gastos. O sea, vemos acá los distintos gastos que uno puede tener. O sea, yo lo que les recomiendo, pensando en el nivel de ingreso que tiene cada familia, de acuerdo al caso que ustedes escogieron, ustedes tienen que escoger uno de estos. Ustedes aquí tienen que ver qué gastos van a priorizar y qué gastos no van a incluir. Por ejemplo, si yo escojo el caso B, que es el caso más bajo en cuanto a ingresos, yo, por ejemplo, no sé si incluiría periódicos en el gasto mensual presupuestado aproximadamente. O yo tampoco incluiría quizás gastos como de seguro del auto. Ahí uno tiene que empezar a ver qué gastos uno puede o qué puede obviar o cuáles no. Por ejemplo, acá en la ficha B, que no menciona nada de gasto de automóviles, por ejemplo, uno puede incluir benzina en el automóvil cero, por ejemplo. Pero aquí uno va a tener que hacer el gasto promedio de cuánto gasta por metro o autobús, dependiendo de quiénes viven en la casa. O sea, si es estudiante o universitario, si es estudiante de colegio o universitario, o si es adulto. Ahí obviamente hay cifras que varían también. Por ejemplo, los adultos pagan más que los niños, por ejemplo. Eh, pero ahí uno tiene que pensar en qué gastos uno va a priorizar y qué no. Aquí esto es decisión de ustedes, de acuerdo a las realidades que ustedes vean, de acuerdo al nivel de ingreso. Y vean las diferencias obviamente relacionadas con lo que pueda decirles una persona que maneja más los gastos, como un adulto, algún adulto en sus casas, o también averiguando por internet, y así después sacar la diferencia. Bueno,
Con esto, esta explicación breve más o menos de la actividad, cierro esta video clase. Más que nada me concentro hoy día es como explicarles bien cómo se va a trabajar, cómo tienen ustedes que trabajar esto, para que después en sus casas tengan el tiempo y pongan harta interés en hacer esto, porque igual les sirve, porque es una actividad pensada para gastos a futuro, cómo administrar los gastos y pensar en posibilidades, por ejemplo de llegar de alguna mejor forma a fin de mes, de solventarse mejor, de saber invertir mejor sus dineros, pensar pensar en cómo también en los beneficios marginales que uno puede obtener también de acuerdo a qué uno puede gastar o qué no puede gastar, y ahí uno entra en prioridad, en priorizar. Así que yo eso se lo recomiendo principalmente para este caso. Así que bueno, cualquier consulta, está el WhatsApp, o sea, está el Instagram, mejor dicho, está también el canal oficial que es webmail y eso, principalmente. Así que eso, espero que les salga bien la actividad, que salgan muy buenas conclusiones en relación a esto y bueno, nos estamos viendo en otra ocasión. Cuídense, que les vaya muy bien.